Un conflicto que lleva más de 4 meses. Difícilmente en la memoria reciente, al menos, del funcionamiento del Poder Judicial, se recuerde una situación similar a esta. La de trabajadores que vienen incansablemente reclamando la actualización de sus haberes, la recomposición salarial, consolidando un plan de lucha con medidas de fuerzas que naturalmente han impactado en el funcionamiento de la justicia provincial, la falta de respuestas de quienes deben asumir un rol protagónico, ya sea en las negociaciones o en la toma de decisiones. Hablamos del Tribunal Superior de Justicia, que aparece ausente, salvo en medidas directas, como puede ser el descuento a los propios trabajadores por las medidas de fuerza que realizan. Hay un agobio en el funcionamiento y en las respuestas que el Poder Judicial debe dar a la gente. En el ámbito penal esto se siente fuertemente, pero en muchos aspectos del funcionamiento de la justicia, los ciudadanos están padeciendo lo que implican las medidas de fuerza y la falta de respuestas para resolver este conflicto que tiene en vilo a la justicia en Río Cuarto y en la provincia. Los abogados que han planteado también su reclamo, la semana próxima habrá, lo decíamos, una reunión del colegio para ver cómo pueden ser actores más activos en esta situación, y los trabajadores que ven cómo su salario se convierte en una verde pobreza. Vamos a sumar a este análisis a Juan Boni, quien es el secretario general de los trabajadores judiciales aquí en Río Cuarto. Juan, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días a la audiencia. Sí, es como bien decías, el Tribunal Superior, que en realidad nosotros pedimos el diálogo, pedimos por lo menos una mesa de diálogo para poder llegar a un acuerdo y volver a tener una normal servicio de justicia. Se ve que no hay intenciones del Tribunal Superior o también del Ejecutivo Provincial de por lo menos solucionar el conflicto. Los únicos que estamos llamando al diálogo somos nosotros como trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. En ese aspecto estamos esperando respuestas de diálogo de las dos partes, ¿no? Nosotros tenemos esa doble patronal, tenemos el Ejecutivo Provincial y el Tribunal Superior como más directo. Ninguna de las partes está queriendo, o por lo menos no muestra intenciones de dialogar. Uh-huh. Hoy existe una mesa paritaria en la que sistemáticamente puede haber una negociación, o hay una ruptura en ese vínculo tanto con la provincia como con el Tribunal Superior. Claro, nosotros al no tener convenio colectivo de trabajo no tenemos paritarias, tenemos que llegar a estas medidas para que nos puedan escuchar, nosotros decimos bajar porque en realidad el Tribunal Superior está en el primer piso, pero que puedan bajar a hablar con los trabajadores y las trabajadoras. En ese aspecto nosotros tenemos que tener todas estas medidas de fuerza que se fueron extendiendo porque en realidad dejaron dilatar mucho el conflicto, lo dejaron escalonar, porque nosotros empezamos desde enero con este conflicto y ya ahora en agosto ya son 8 meses que venimos en conflicto permanente, pero por falta de diálogo, por falta de querer bajar a hablar con los trabajadores y las trabajadoras, es que escaló tanto este conflicto. No sé cuál es la intención de ninguna de las partes, digamos, ni del Ejecutivo ni del Tribunal Superior, para dejar escalar a tal magnitud de llegar 8 meses con medidas de fuerza para poder llegar a un acuerdo. En eso yo no entiendo cuál es la política que está teniendo tanto el Ejecutivo como el Tribunal Superior para dejar escalonar todo esto. Y como el jueves nos noticiamos con el recibo de sueldo que nos han descontado, pero fue un descuento muy abusivo que han hecho por las medidas de fuerza, y no se ve en realidad el querer dialogar de la parte, sino es castigar, amedrentar, amenazar
para ver si se bajan las medidas. No tienen otro método que el castigo, en vez de venir a dialogar y poder arreglar de otra forma. En eso me parece que estamos retrocediendo un montón como sociedad si creen que con el castigo van a poder solucionar un problema. Juan, ¿los descuentos han llegado hasta qué porcentaje del salario? No, en realidad es muy individual porque depende de las medidas que han tomado, que hemos tomado cada trabajador y trabajadora. Los descuentos fueron desde 300, un poquito más de 300.000 pesos hasta 600.000 pesos. Depende la adhesión de cada trabajador y cada trabajadora y la categoría de cada trabajador, ¿no? No es lo mismo lo que es un inicial o un auxiliar con un jefe de despacho, pero los descuentos son proporcionales y son muy abusivos. Estamos reclamando que no estamos llegando a fin de mes y en vez de llegar a un acuerdo nos castigan con estos descuentos que fueron, en realidad dejaron escalar el problema porque los descuentos empiezan desde marzo, entonces nos descontaron todo o parte del conflicto ahora, con con paros que hicimos en marzo, con paros que hicimos en abril, con paros que hicimos en mayo. Ahora nos descuentan todo juntos y sin muchas explicaciones. ¿Cómo creen ustedes que esto va a impactar en la continuidad del plan de lucha? No, y esta manera de querer castigar o amedrentar y amenazar mediante mail ha enfurecido más al trabajador y a la trabajadora del Poder Judicial. Ayer el paro fue muy contundente en toda la provincia, en Río Cuarto más del 90% de acatamiento y la verdad que el lunes también vamos a hacer una medida con asambleas y retiros y todo trabajador está enojado, digamos, es tirar nafta al fuego, ya está prendido el fuego y en vez de tratar de solucionar tiran nafta al fuego. Entonces en eso yo por eso no veo una intención clara o una intención política de querer arreglar el conflicto, al contrario, me parece que las dos partes que no quieren dialogar encima castigan al trabajador, entonces es muy difícil que se pueda bajar el enojo o la manifestación de cada trabajador. ¿Qué es lo que están reclamando, Juan? ¿Qué es lo que ustedes piden? Nosotros el año pasado habíamos logrado la equiparación paulatina con la justicia federal. Teníamos un convenio hecho, un acuerdo hecho el año pasado, y nosotros se nos licuó todo esto cuando pusieron en funcionamiento la ley de equidad jubilatoria. Ahora llega a alcanzar a aportar el 26%. Cada trabajador y cada trabajadora del Poder Judicial aporta un 26% de jubilación, contra el 11% que aporta cualquier trabajador, ¿no? En ese aspecto se nos licuó muchísimo, se nos bajó mucho el salario. Ya veníamos con una inflación del 2023, a fines del 2023, que nos llevó casi a un 40% de pérdida de poder salarial. Sí. Y en este aspecto, con esta ley de equidad jubilatoria, llegamos a aportar un 26%, se nos licuó un 8%. Entonces en eso hemos perdido un montón. Ayer nos tendrían que haber liquidado parte del segundo tramo de equiparación y no lo liquidaron. Entonces en eso seguimos perdiendo poder adquisitivo y el trabajador y la trabajadora ya está muy angustiado y va lo mismo, digamos, o sea, los descuentos, no los descuentos, el seguir pelear va a ser por lo menos por orgullo vamos a seguir peleando. Frente a esta situación, lo que ustedes plantean es o incrementar el salario o que baje, digamos, una reforma de la ley de equidad que baje ese porcentaje que ustedes aportan en materia jubilatoria. Sí, así. En realidad ya el Tribunal Superior en un fallo hace 2 meses ya lo dijo,
que por lo menos el tope va a ser 6%, pero lo mismo seguimos aportando el 8%, todavía la provincia a ese fallo no lo ha replicado a lo que es a los trabajadores de la provincia, pero llegaría a ser un 6%, entonces en vez de aportar el 26%, aportaríamos el 24%. Sería más del doble también de que cualquier otro trabajador aporta el 11% de la caja de jubilaciones. Es mucho para seguir aportando la caja. Esto es, todos los trabajadores de la provincia estamos aportando, antes aportábamos el 18 y ahora aportamos el 26, el 24, dependiendo de los ingresos. Es mucho aporte para la caja y siempre se le está pidiendo un esfuerzo importante al trabajador y a la trabajadora, pero en realidad no se ve reflejado ese esfuerzo que se pide al trabajador en distintos lugares para que por lo menos el sistema siga funcionando. La verdad siempre se le pide solidaridad, se pide ajustes a todos los trabajadores, pero después no se ve devuelto en la sociedad. ¿Cuál es el rol que ustedes están advirtiendo de los jueces, magistrados, fiscales? ¿Los están acompañando? Algunos dicen que en realidad los mandan a los trabajadores a hacer frente de algo que en definitiva los terminará beneficiando sin exponerse. ¿Cómo encuentran ustedes la postura de quienes asumen cargos jerárquicos dentro de la estructura judicial? La verdad que acá en Río Cuarto el apoyo está, pero se vio reflejado el jueves cuando salieron todos los magistrados y funcionarios en Tribunales 1 en Córdoba y salieron a la calle junto con los empleados. En este reclamo, lo único, nosotros estamos reclamando la equiparación, que ellos ya la habían logrado hace más de 12 años, ¿no? El reclamo de ellos también porque se le ha licuado, también porque ellos están pagando aportes jubilatorios también de un 26%. En eso, sí, si llegaran a bajar un poco el porcentaje o directamente nosotros pedimos la erogación de la ley, ¿no? No pedimos que bajen un puntito o dos, sino pedimos que se erogue la ley de equidad jubilatoria. Los magistrados, en realidad siempre fue una lucha en conjunto, pero hay intereses distintos. El magistrado funcionario tiene otros intereses, nosotros siempre peleamos por los intereses de los trabajadores y de trabajadoras. Viene bien el apoyo en este caso y en algunos otros casos no hemos sido apoyados. En eso cada asociación o cada función la cumplen bien los roles. Digamos, en este caso sí se ve bien que nos acompañen en esto, porque también se van a ver beneficiados si llega a bajar la ley de equidad jubilatoria, pero lo tomamos también de la asociación que viene. Sí somos compañeros de trabajo, pero las peleas a veces son distintas. ¿Está funcionando el Poder Judicial, la justicia? Porque lo que nos señalan los abogados que se comunican con el programa, con nosotros, con mucha preocupación, dicen, hoy está totalmente paralizado, hay un atraso sistemático en todos los foros, particularmente en la cuestión penal, hablan de causas que no avanzan, que no se movilizan, que no tienen respuestas. ¿Cuál es la situación del Poder Judicial hoy? ¿Funciona la justicia en Río Cuarto y en Córdoba? Y para mí, en este caso fundamental, el motor fundamental de que funcione o no, somos los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial. Se ve mermada el funcionamiento por todas las medidas que hemos tomado, más de 30 medidas de fuerza hemos tomado de lo que va del año. Entonces, sí, por supuesto que va a estar mermada la atención y va a estar mermado el funcionamiento habitual de lo que es el servicio de justicia. La verdad que sí, es preocupante porque al no estar trabajando y estamos parando cada rato, estamos tomando decisiones como asambleas o sí se ve mermada la situación de la justicia. Más allá que puede haber tenido que ver un poco también el sistema de SAC, que es el sistema que
que tienen que, los abogados, bueno, nosotros mismos trabajamos con ese sistema, que sí, a veces se ha caído por 1 o 2 días el sistema, o está muy lento el tema de lo que es todo lo que es cibernético, digamos. Esto implica, digo, lo pienso ya, Juan, permitime salir del ámbito tribunalicio, no solamente de la preocupación que naturalmente ustedes tienen por el empobrecimiento de sus salarios, de la preocupación que tienen los abogados que no pueden cumplir con su tarea por esta situación, y de lo que implica la estructura judicial en su conjunto. Pero digo, pensando en el vecino y la vecina, en el ciudadano y la ciudadana que dice, bueno, pues yo tengo un drama, porque necesito divorciarme, necesito hacer una sucesión, me entraron a robar y quiero ver qué es lo que están haciendo con la persona que aparece detenida o imputada. Pienso también en aquel que está detenido, imputado, y dice, che, ¿esto avanza? ¿O cómo se resuelve? ¿Estamos yendo hacia dónde con esta lógica? Digo, hay una justicia que no solamente está actuando de manera muy lenta, sino que en algún momento está inhabilitada a dar esas respuestas. Sí, en realidad el que tiene que darle respuesta y el servicio de justicia tiene que ser el Tribunal Superior de Justicia, que en este caso es el que no quiere dialogar y el que dejó escalar tanto a este conflicto para ya llegar a agosto sin un acuerdo, sin un arreglo entre el Estado provincial y el Tribunal Superior de Justicia. Le tendrían que dar respuestas al ciudadano de por qué dejaron escalar este conflicto de tal forma que se ve resentido el servicio de justicia. La verdad que la respuesta del ciudadano es se la tendrían que dar el Tribunal Superior de Justicia y el gobierno provincial. Nosotros como empleados, cada vez que le ponemos el alma, la vida y el corazón al trabajo, a cada justiciable que va a tribunales, la verdad que cada expediente que toma en mano un trabajador o una trabajadora, le ponemos todo y lo tratamos de resolver. Es más, tenemos mucha gente capacitada y además siempre con cursos y con un montón de capacitaciones extras para darles un servicio de justicia ejemplar. Lo que pasa es que de la otra parte me parece que al no tener el diálogo y al no querer resolver el conflicto, son ellos los que tendrían que darle explicaciones a la sociedad de por qué no está funcionando bien el sistema. Juan, quiero agradecerte muchísimo este contacto, vamos a estar atentos. La semana que viene hay asambleas el lunes, y después, ¿cómo continúa el plan de lucha? Sí, y el martes viajamos a Córdoba para hacer una asamblea extraordinaria y ahí vamos a decidir cómo continuar la semana que viene y las subsiguientes en pros de nosotros siempre decimos que con el diálogo, ¿no? Pero al no tener el diálogo tenemos que llamar la atención de otra forma, y las formas van a ser esas, paros, asambleas, movilizaciones. No tenemos otras medidas para cómo visibilizar el conflicto para que el Tribunal Superior de Justicia y el gobierno provincial se sienten a dialogar. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Abrazo grande, Pablo, gracias, saludos a la audiencia. Juan Boni, el secretario general del Gremio de Trabajadores Judiciales de la provincia de Río Cuarto, de los trabajadores provinciales, haciendo alusión a un problema que hoy tiene paralizada la justicia en Río Cuarto y en Córdoba. Trabaja no solo a media máquina, en algunos casos ni siquiera hay avances mínimos, sustanciales, que permitan confiar en que pueda haber una respuesta adecuada frente a la demanda social. Es un servicio, es uno de los 3 poderes de la República, y es un servicio indispensable. Hay muchísimos aspectos que dependen de lo que ocurre en el Palacio de Tribunales. Los trabajadores dicen, nos están empobreciendo los salarios. No hay voceros, no hay explicaciones del Tribunal Superior de Justicia. Yo no quisiera ir a buscar las respuestas, nadie atiende, no te dan una entrevista. Y frente a esto hay una demanda cada vez más profunda de la sociedad, de los abogados que no pueden trabajar, de los trabajadores que ven que su salario no les alcanza, y de la gente, de ustedes, que si tienen que ir a buscar una respuesta en la justicia, no la encuentran.